A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, salam alaikum wa rahmatullah. Con otra clase sobre la familia feliz en el Islam, con ese libro, Mafatih al-Hayat del gran Ayatollah Javadi Amoli. Las llaves de la vida feliz islámica del gran Ayatollah, el gran sabio Javadi Amoli. Estamos con ustedes. Hoy queremos hablar sobre la importancia de amar y servir a los hermanos. Sí, hermanos de la sangre. Nosotros en el Islam tenemos agrupaciones en la familia. Primero, en el primer lugar y lo más importante son los padres. Quiere decir, yo dedicando el tiempo, la vida, ¿a quién tengo que servir? Primero a los padres. Primero a la mamá y después a papá. Después a la familia. Es decir, en segundo lugar están los hijos y la esposa. En segundo lugar. Entonces ahí para más adelante ya tenemos a los hermanos. Quiere decir tus hermanos de la misma mamá o del mismo papá o de ambos. Ellos son tus hermanos. Aquí tenemos muchos derechos que tú tienes que considerar amando y sirviendo a tus hermanos. Vamos a ver. En el Islam da mucha importancia en amar y servir y proteger a los hermanos. Aquí tenemos una narración del Imam Sajjad alayhi salam, el hijo del Imam Hussein, Ali ibn al-Hussein, que su apodo era Sajjad, la persona que prosterna bastante, mucho. Porque el Imam Sajjad alayhi salam en ese tiempo era famoso de mucha adoración a Dios. Bueno, el Imam Sajjad alayhi salam dice, وَأَمَّا حَقُّ أَخِيكَ فَانْتَعْلَمَ أَنَّهُ يَدُكَ. El derecho de tu hermano es que sepas que tu hermano es como tu mano. ¿Tu mano qué significa? Es que tu poder viene de él. Esto tienes que saber, hermano. Tus hermanos, tu hermana, tu hermano son quienes te dan poder. Entonces, una persona que descuida a los hermanos pierde el poder. No va a tener influencia. وَعِزُّكَ. Son tu honor. Tu honor son tus hermanos. Quiere decir, si usted deja que tu hermano o tu hermana vaya a caer, es que tú has caído, has permitido que se pierda tu honor. وَقُوَّتُكَ. Es tu fuerza, es tu poder. Es que tú, gran parte de tu poder viene de tu familia. Todos los seres humanos son así. Entonces usted va a ver cuando vayas a destruir una familia, se destruye el poder de una persona. Entonces dice, ya que lo has sabido, que tienes que respetar, amar, servir, ayudar, colaborar, proteger a ellos, pero también tienes que saber, no se permite abusar de ese poder. Y es bastante importante porque hay personas que cuando tienen una parte del poder, lo van a utilizar para abusar de ese poder. Entonces, ¿qué dice el Imam Sajjad alayhi salam? Dice, فَلَا تَتَّخِذُهُ سِلَاحًا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ. No utilices a tus hermanos como una arma para desobedecer a Dios. Porque ellos te colaboran, ¿no? Te ayudan. Pero no se permite que tomas colaboración, ayuda de tus hermanos para cometer un pecado. Por ejemplo, dice, ay, bueno, llamo a mi hermano, ¿cómo está? Hoy vamos a hacer una fiesta y bueno, hay mucha chica y todo. Estoy invitando a mi hermano para que me colabore, para que vamos a caer en un pecado. Eso no se permite, no se permite. Ay, hermano, mira cómo está. Es que una persona me ha amenazado. Ya hoy queremos ir a pegarlo. ¿Vienes conmigo? Sí, bueno, vamos. No, no se permite. Es que eso es abusar de tu poder. O por ejemplo, muchas personas hacen esta cosa. Hola, hermana, ¿cómo está? Mira, mi esposa me molesta. Empieza a hablar mal de su esposa delante de su hermana. Los hombres son así, muchos. Entonces empieza a utilizar su hermana como una serpiente venenosa en contra de su propia esposa. Por eso muchas esposas odian a la cuñada, a la hermana de su esposo. ¿Por qué la odian? Porque el hombre tonto utiliza a su hermana para presionar en contra de su mujer. Mira,
¿Qué dice la narración? Dice, فَلَا تَتَّخِذْهُ سِلَاحًا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ. No lo utilices a tu hermano o a tu hermana para desobedecer a Dios en el camino del pecado. وَلَا عُدَّةً لِلظُّلْمِ لِخَلْقِ اللَّهِ. Y no la utilices como un poder en contra de la gente, para oprimir a la gente. Eso no se permite. وَلَا تَدَعْ نُصْرَتَهُ عَلَى عَدُوِّهِ وَالنَّصِيحَةِ. Y nunca dejas de auxiliar a tu hermano. Y nunca dejas de buscar lo mejor para tu hermano. An-nasiha significa siempre tener la preocupación de lo que pasa a una persona. Entonces lo vas a expresar. Dice, mira, mi hermano, tienes que estudiar. Hermana, tienes que amar a tu marido. Hermano, deja de fumar. Así, que siempre una prioridad tuya es ser responsable de lo que pasa a tu hermano o a tu hermana. Hay personas que dicen, ay, eso tiene su vida, no me importa. Es que tu hermana es una bailarina, no importa. Es que tu hermana está acostando con muchos hombres, no me importa. Es su vida, hace con su vida lo que le da gana. No se permite en el Islam esto. Quiere decir, cada persona tiene que sentirse responsable delante de la vida de sus propios hermanos. Quiere decir, lo que pasa a tu hermano, lo que pasa a tu hermana, tiene que importarte. No puedes descuidarlo. Es el derecho de tu hermano, de tu hermana. Aunque tu hermana te diga, no te metas en mi vida. Aunque tu hermano te lo diga. Pero tú tienes esa responsabilidad. También sobre los sobrinos. En otra narración, es muy interesante, dice, Man akrama akhah fa innama yukrimullah. La persona que trate a su hermano o a su hermana con dignidad es que ha servido a Dios. Así es, tanta bendición. فَمَا ظَنُّكُمْ بِمَنْ يُكْرِمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ. Entonces la persona que sirve a Dios, ha honrado a Dios. Entonces, ¿cómo esperan que Dios le trate a esa persona? Por supuesto, con la dignidad. Entonces tienes que tratar a tu hermano con total dignidad, con todo honor, con todo respeto. Bueno, vamos. Vamos a la siguiente narración que dice. Dice que el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, no tuvo hermanos propios, sino hermanos de la leche. ¿Qué significa? Cuando una mujer amamanta a un niño, ¿sí?, ese niño se va a convertir como un hijo adoptivo de esa mujer, porque la mujer dio leche suya a ese niño. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, tenía una mamá de leche, quiere decir la mujer Halima, una mujer bendita, que se le dio, cuando el profeta del Islam era bebé, se le dio de su leche. Entonces los hijos de Halima Asadiyya eran como hermanos del profeta del Islam, hermano de la leche. Es decir, esto es como una forma de, la única forma, podemos decir, de adopción a un bebé en la familia en el Islam es esto. Entonces una persona va a ir a un orfanato y trae un bebé, eso no se convierte a tu hijo adoptivo. La única forma para que una persona pueda tener un hijo adoptivo es esto, que tu esposa tiene leche, ¿sí? Traes a un bebé, tu esposa se le dé leche a ese bebé crece con la leche de tu esposa. Lo mínimo tiene que ser 3 días seguidas. En caso de un bebé que solo bebe leche. Entonces, después ya se convierte como hijo adoptivo tuyo. Se llama ar-rida'i. Ar-rida'i significa con amamantación, con leche, se convirtió como hijo. Entonces, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, tenía hermanos adoptivos, hermanos de leche. Y siempre cuando veía, por ejemplo, la hermana de leche, Ukht ar-rida'i, siempre la respetaba bastante, mucho, con mucho cariño. Y mucha gente pregunta, ay, ¿quién es esa mujer? Decía, es mi hermana de leche, es la hermana mía. Entonces el mensajero de Dios le atendía mucho a esa chica que era de campesina, venía del campo. Y es muy interesante, el profeta del Islam tenía las hermanas de leche y hermanos de leche, pero atendía más a una hermana. Entonces cuando le preguntaban,
¿por qué cuando atiendes a la hermana la amas más, la respetas más en comparación con tus hermanos de leche? Entonces el mensajero de Dios dijo, porque esa hermana ama más a la mamá. ¿Lo ves? Quiere decir, entre los hermanos, ¿a cuál vamos a tener como hermano o hermana preferido, preferida? ¿Quién ama más y sirve más a los padres? ¿Me entiende? Entonces, entre los hermanos, quien atiende más a los padres, tenemos que preferir a eso. Amar a ese hermano o a esa hermana. Eso es la lección que nos da el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Vamos al siguiente. No solamente se limita amor y amar y servir a los parientes en los hermanos, no. También otros hermanos o también tíos. Primero, tío de la sangre, tía de la sangre, quiere decir hermanos y hermanas de tus padres. Y después los sobrinos y los tíos están en el mismo lugar. Pero los sobrinos directos, quiere decir hijos de tus hermanos, hijos de tus hermanas, hijas de tus hermanos y hermanas. Directo, de la misma sangre. Siempre, sí, el Islam respeta mucho a la sangre, eso es cierto. Quiere decir, es como un derecho. Por ejemplo, mi prima, quiere decir hija de mi tío directo, tengo que preferirla a la cuñada. Así es muy claro. O al cuñado, o al cuncuñado, por supuesto. Quiere decir, en Islam hay niveles. Por ejemplo, yo quiero invitar a la cena. ¿A quién tengo que invitar primero? A los que son de mi propia sangre. Y después a la familia de mi esposa. Quiere decir, están en segundo lugar, con mucho respeto. Pero mi esposa también tiene ese derecho. Ella tiene que atender a su propia familia. Entonces, si vamos a ver esa agrupación, primero son la familia de la sangre tuya. En segundo lugar, la familia que ya se convierte en familia después del matrimonio. Ellos sí, la suegra, el suegro, los hermanos, ellos también, según la tradición islámica, son parte de la familia que tienes que amar y servirlo. Mi suegro siempre me dice, el suegro es el mismo papá, hijo, tienes que saberlo. Yo digo, sí, señor, sí. Bueno, el imam al-Sadiq alayhi salam habla a un compañero suyo, se llamaba Zayd al-Shahham, Zayd al-Shahham. El imam al-Sadiq alayhi salam dice a Zayd al-Shahham, manda mi saludo a tus parientes y recomiendo a ellos que tengan la piedad de Dios, quiere decir, obedezcan a Dios y no cometan pecados. Y entonces dice, sean generosos, sean benevolentes con sus compañeros, con sus parientes, aunque sean de otra religión, aunque sean de otra escuela islámica, aunque sean de otro tipo de pensamiento, sea cristiano, judío, ateo, no importa. Tienes que amar, servir a los parientes. Entonces dice, tienes que participar en su entierro, en su funeral. Cuando uno de ellos está enfermo, tienes que ir a visitarlo. Si necesita algo, prestar todo tipo de ayuda que puedes. Está en tu disponibilidad. Y esos son parte de los derechos obligatorios, queridos hermanos. Por ejemplo, tu tía está enferma. Tienes que ir a atenderla. Si tienes plata, ayudarla con la plata, con dinero, con un jugo, no sé, con lo que sea. ¿Me entiendes? Entonces, cuando haces esto, vas a alegrar a tu familia. Entonces, vas a alegrar a mí. Imam Sadiq alayhi salam dice, ¿quieres alegrar a mí? Vayas a servir, a alegrar a tu familia. Eso alegrará a mí, al Imam Sadiq alayhi salam. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a saber esa educación, ese respeto que es de parte del Imam Sadiq alayhi salam. En otra narración es del Imam Sadiq alayhi salam, que también eso tienes que tener en cuenta. Después de papá y mamá, ¿cuál es la persona más importante?
la hermana de tu mamá. Tía. La hermana de la mamá es, quiere decir, dentro de los parientes, después de mamá es papá y después es hermana de mamá. Hermanas de mamá en el Islam. Entonces, el imam Sadiq alayhi salam dice, en caso de un hombre que había asesinado a alguien, era un hombre opresor, que había asesinado parte de su familia, entonces viene a arrepentirse. Bueno, usted sabe que el pecado que Dios no lo perdona es asesinar a un ser humano. Pero bueno, por ejemplo, una mujer que ha abortado a su hijo, es un pecado capital, que es el aborto. Porque el aborto lo han cambiado, el asesinato de bebé, lo cambiaron con otra palabra, lo llaman aborto. Entonces, eso lo suavizaron cambiando la palabra, ¿me entiende? O por ejemplo, dice galantear, ¿sí? Somos amigos con un poco más, en lugar de decir fornicamos. O dice, es que es un amigo, no importa, quiere decir que fornicamos. Pero cuando cambian la palabra, es un amigo con un poco más, cambian la palabra, pero en realidad es fornicación. Es un pecado, es adulterio. Entonces cambian la palabra para suavizar el pecado. ¿Lo ves? Es que hemos tenido una noche feliz. En lugar de decir, fuimos a cometer borrachería. Cambian la palabra para suavizar el pecado. ¿Lo ves? Dice, en lugar de decir que hemos follado, así, en lugar de decir hemos cometido sodomía. Así lo van a suavizar el pecado con la palabra que lo utiliza. Entonces, uno de los pecados que lo suavizaron es el asesinato de los fetos, asesinato de los seres humanos, mientras están en la panza de su mamá, en el vientre de su mamá. Entonces lo titulan como el aborto. Y piensan que cuando lo dicen aborto ya no es pecado. Igual sigue siendo el aborto un asesinato, un pecado. Es un pecado que Dios no lo perdona, un pecado grande. Bueno, entonces esa persona, un hombre que era asesino, llega al imam Sadiq alayhi salam y dice, bueno, antes del Islam yo había asesinado a mi hija porque en aquel entonces consideraban que tener hija es una vergüenza. Porque en las guerras capturaban a las hijas de los enemigos y las utilizaban como esclavas de servicio sexual. Entonces era como una deshonra tener hija, y peor cuando en las guerras perdían a sus hijas. El Islam luchó en contra de ese pensamiento que piensa que los hijos son preferidos y las hijas no. Ese pensamiento enfermo, también en Palestina, en tiempo de Jesús, existía esto. Por eso Jesús puso a María, Santísima Virgen María, como un ejemplo para toda la humanidad. ¿Por qué puso a ella en el templo como una mujer bendita? Mientras sabemos que los fariseos judíos eran bastante machistas. Para romper ese pensamiento que el hombre es mejor que la mujer. Es falso, totalmente falso. El hombre y la mujer son lo mismo en el mundo espiritual, con cuerpos diferentes. Ya que los cuerpos son diferentes, tienen utilidades diferentes. Entonces tienen responsabilidades diferentes, pero en el mundo espiritual son lo mismo. Quien esfuerza más se acerca más a Dios. Ni el hombre es el preferido, no tenemos el sexo preferido en el Islam, ni la mujer es la preferida. Aunque las mujeres tienen más disponibilidad en el mundo espiritual, ¿por qué? Porque herramienta para llegar a Dios es llorar en el rezo, y las mujeres la tienen más. Bueno, entonces Dios ha roto, ¿sí?, ese pensamiento tradicional, antigua, que pensaban que los hombres son mejores que las mujeres. Totalmente falso. Y ya por eso Dios, cuando quiere dar la fuente de la bendición al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita, al profeta Muhammad no le da un hijo varón, no le da. Cuando en el Sagrado Corán dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim,
Inna a'tainaka al-kawthar. Dios habla al profeta Muhammad hablando de un gran favor, un gran honor que Dios se le da al mensajero de Dios. ¿Qué le dice? Dice, nosotros te hemos dado la gran fuente de la bendición, Kawthar. ¿Qué es esa fuente de la bendición? Es una hija, es Fátima. Entonces, para romper ese estereotipo del pensamiento enfermizo de los machistas, que pensaban que el hijo varón es mejor que la hembra. Entonces, bueno, ese hombre machista, ese hombre sucio, había asesinado a su hija pequeña. Entonces, después, cuando llegue al Islam, se va a arrepentirse y viene pidiendo perdón. Dice, ¿cómo puedo pedir que Dios me perdona? El mensajero de Dios dice, ¿acaso tu mamá está viva para que vayas a servir a tu mamá para que Dios te perdone el pecado? Dice, no, mi mamá ha fallecido. Entonces el mensajero de Dios dice, ¿acaso tu tía, la hermana de tu mamá, tu tía está viva? Mira, hermano, esto es importante, queridos hermanos. Habla de la tía, hermana de tu mamá. Dice, ¿acaso tu tía está viva? Queridos hermanos, esto es un factor importante saberlo, que cuando hablamos de servir a los padres, aquí viene un carácter importante, servir a la tía. Cuando ya la mamá ha fallecido o no es disponible, amar, servir a la hermana de mamá, Entonces imagínense, dice, ¿acaso tu tía está viva? Dice, sí. Entonces dice, sea benevolente con tu tía, vete a servir a tu tía. Es que ella es igual que tu mamá y sirviendo a ella, tal vez Dios te perdona el pecado. Imagínense. Bueno, otra parte de los parientes que están en siguiente lugar, en siguiente agrupación, son los parientes después del matrimonio. Cuando una persona se va a casarse, entonces hay otros grupos de los parientes que van a ser parte de la familia. En el Islam lo considera como parientes incorporados después. En varias palabras, vemos que Dios lo considera, incluso en el Sagrado Corán, considera la familia de la esposa y el esposo como propia familia. Como usted dice, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Surah Al-Furqan, aleya 54. ¿Sí? Eso quiere decir que Dios ha creado al ser humano y ha puesto parientes de la sangre y parientes por el matrimonio. Entonces, ya que Dios lo menciona como parte de los parientes, hay que respetarlo, amarlo, servirlo como parte de los parientes. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, en el día que hizo el matrimonio para su hija Fátima y el imam Ali, en un sermón dijo, Dios ha puesto eso del matrimonio como una forma de acercar a dos grupos familiares. Entonces el yerno entrará entre la familia, como la nuera. Van a ser parte de la familia. Entonces dijo, oh familias, oh parientes, tienen que visitarse, pero no sean vecinos. Es muy interesante, hijo mío. Wala tajawaru. Escucha, hermano, es bastante importante. Dice, pero no sean vecinos. Hay personas que dicen, la chica se casa con el marido, van a vivir en la misma casa de la suegra. El mensajero de Dios dice, sírvense, sí, ámense, ayúdense, pero no vayan a vivir en la misma casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando usted va, por ejemplo, va a llevar a tu esposa en la casa de tu propia familia, donde viven tus hermanos, tu mamá, tu papá, ahí se romperá podemos decir, mucho límite de respeto se va a romperse. ¿Sí? El Islam no lo quiere.
El Islam quiere que siempre tu esposa respete a tu mamá. Y eso cuando van a tener un poco de, podemos decir, no vivan tan cercano, para que tu esposa pueda tener su intimidad, para que tenga su prioridad, su privacidad, mejor dicho. Que es que cada persona necesita su privacidad. No vaya a meter a tu esposo en la casa de tu mamá para vivir. No está bien. No ponerlo como vecino. No, con 3, 4 callejón de distancia, lo mínimo póngalo. ¿Me entiende? Un poco de la distancia. Eso atraerá mucho respeto. Así vas a conseguir el respeto familiar y vas a conseguir que tu mamá y tu esposa vayan a amarse. Pero cuando vas a meter a tu mamá y a tu esposa en la misma casa, eso seguramente traerá muchos conflictos, siempre. ¿Por qué? Porque hay intereses comunes y intereses en riesgo. Entonces, en esto empiezan a pelearse. Es muy interesante. Dice, "Wala tuchadajawaru". No vayan a estar en vecindad, pero watahadu, pero vayan a regalar regalos, siempre. Siempre lleven regalos. Cuando vas a visitar a tu mamá, a tu tía, a tu hermano, a tu hermana, no vayas así con la mano vacía, no. Compré algo, un regalo, dulce, chocolate, fruta, no sé, lo que sea, ropa. Pero una cosa interesante hay que decir a los hombres, hay hombres estúpidos. ¿Qué quiere decir? Hombre estúpido o la persona estúpida es la persona, toda la cosa buena que hace lo dice a todo el mundo. Eso se llama la persona estúpida. ¿Por qué? Porque va a despertar envidia, va a despertar competencia entre las personas. Por ejemplo, usted tiene a tu tía y tiene a tu hermano. Si quieres comprar algo para tu tía, no hace falta que lo vayas a informar a tu hermano. ¿Por qué? Porque ahí en tu hermano vas a despertar la envidia, vas a despertar la competencia. Hay hombres estúpidos, piensan cuando van a visitar a su mamá, así que van a comprar regalo y todo, piensan, tienen que decirlo a su esposa, pero no entienden que la mujer no puede entender esa competencia. La mujer nunca aceptará algún rival en su vida, es su naturaleza. Si quieres servir a tu mamá, a tus hermanos, dedicar tu palata a ellos, cállese y hágalo. Cállese, cierra el pico y hágalo. No hace falta que vayas a dar tantos detalles y tanta información a tu esposa, tampoco la mujer. La mujer tiene un dinero ahorrado que es suyo. Bueno, del dinero del esposo no puede ser generosa del dinero de su esposo. No se permite. Si la mujer quiere gastar un peso del dinero de su esposo, tiene que ser con el permiso del esposo. Pero bueno, es de su propia plata, de su sueldo, de lo que es su propia plata. Entonces la mujer, cuando quiere gastar esa plata para su familia, para su sobrino, para su hermana, para su mamá, para quien sea, no hace falta está bien que lo consulte con su marido, si el marido no es de los envidiosos. Pero si va a ver que entre su marido y entre su hermano hay competencia, no hace falta que vayas a informarlo a tu marido. Esto traerá problemas familiares. Porque el hombre dice, ay, ¿cómo que eres mi esposa y el dinero que has ahorrado lo has dado a tu hermano? Maldita sea. El hombre no puede entender esa competencia. El hombre no puede tragar esa preferencia. Tampoco la mujer. Por ejemplo, eso 1000 veces yo personalmente lo he visto. Por ejemplo, hay un tipo de flores que en Irán hay mucho. La persona va a comprar esta flor, ¿sí? Que tiene un olor un aroma muy linda, que esa flor nace en el invierno dentro de nieves. Es muy interesante. Hay 2 tipos de flores que nacen entre nieves. Cuando nieve, esa flor sale. En Irán hay. Entonces, la flor tiene un aroma del paraíso, muy linda. Los hombres generalmente lo compran para las mujeres de la familia. Por ejemplo, para la mamá, para la esposa, para quien sea. Yo lo he visto, por ejemplo, cuando un hombre lo compra para su esposa y no va a comprar un ramo de esa flor. Va a comprar, por ejemplo, 3.
Y yo lo he visto con mis propios ojos, que la esposa se puso brava, molesta y dice, bueno, una es para mí, las dos para quiénes. Y el hombre loco dijo, ay, bueno, la otra rama es para mi mamá y otra es para mi hermana. Y la mujer tiró la flor y dijo, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Es que quiero todo exclusivo para mí. Si quiere esto poner uno para mí, otro para tu mamá, otro para tu hermana, no me gusta, no lo quiero. Entonces, sí, hermano, si quieres hacer esto, vete a hacerlo para tu esposa exclusiva y después, aparte de ello, para tu mamá, aparte de ello, para tu hermana, para tu tía, para quien sea. ¿Me entiendes? Pero hay hombres que piensan que con grosería, alzar la voz, pueden hacer entender a su esposa, ¡ay, eso es mi mamá! Eso es, tienes que entenderlo, que yo tengo que servir a mi mamá. No, así no funciona, querido hermano. Así no funciona. No es así. La mujer es mujer, el hombre es hombre. Cada uno de nosotros tenemos eso, porque no somos personas perfectas. Tenemos envidia en el corazón. Eso. No tienes que despertar la envidia. Por favor, no lo hagas. No, es que yo soy hombre. Cállese, cállese. Bueno, yo sé que eres hombre, pero no seas estúpido. No seas estúpido. Hay muchos hombres estúpidos. No seas parte de los hombres estúpidos. Gracias. La estupidez ha superado al mundo. Y las personas estúpidas están por todo lado. Así que no sea uno de ellos. Bueno, la veracidad y ser directo y concreto es parte de la charla de Sheikh, la franqueza es parte de las charlas de Sheikh Komi, con dureza, a veces hace falta. Bueno, entonces vamos a ver. El Imam Sadiq alayhi salam, estuvimos hablando de lo que habla de la importancia de servir a la familia y después el mensajero de Dios sallallahu alayhi wasallam. Hemos llegado a esto, que sean amigos con la familia, sean generosos, vayan a visitarse y vayan a regalar cosas, pero no vivan en la vecindad, no vivan en la misma casa. فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَصُلُّ السَّخِيمَةَ. Cuando regalas el regalo a tu familia, eso quitará rencores. El regalo quitará rencores. وَالزِّيَارَةَ تُثْبِتُ الْمَوَدَّةَ. Y la visita va a hacer que ese amor, esa amistad entre la familia vaya a arraigarse mejor, vaya a establecer esa amistad mejor. Bueno, vamos a continuar. Ya me les salió el dialecto argentino. Vamos a continuar los efectos, las bendiciones de servir a la familia aquí en ese mundo y en más allá. Vamos a ver, es una narración muy interesante. Bueno, el Imam Ali alayhi salam, el comandante de los creyentes, dijo: oh gente, aunque sean lo más rico posible, pero no tienes que descuidar a tu familia, porque siempre vas a necesitar a ellos. Porque ellos son quienes con su mano y con su lengua van a defenderte. Porque ellos son las personas más cercanas tuyas. Así que tienes que atender a ellos. Cuando le llega a uno de ellos un problema, un conflicto, va a caer en algo, tienes que ayudarlo, colaborarlo, auxiliarlo. Porque ellos son los más clementes contigo, por esa relación que Dios ha puesto entre ustedes. Si usted va a ver un hermano de la familia, una hermana, lo que sea de tu familia, de tus parientes, va a ver que es una persona necesitada o ha caído en algún problema, tienes que colaborarlo con tu plata, con lo que tienes disponible. Pero no lo vayas a abandonar pensando, ese platita que yo quiero ayudar a mi hermano, si lo vaya a ahorrar, es mejor para mí. No, no es así. Ese dinero que lo vayas a ahorrar, ese poquito no te va a salvar la vida y no te hace rico, pero puede salvar a tu hermano. Muchas veces el demonio te dice: mira, ¿por qué quieres dedicar tu plata a tu hermano? ¿Por qué quieres pagar ese dinero a tu mamá?
ahórralo. Es que has trabajado para conseguir esa plata. El dinero no es gratis. Sudando has sacado esa plata. Así el demonio te lo dice. Pero sepa que con esa plata esa plata no te hace rico. Ojo, cuando tienes que ayudar, una plata está en tu mano y con eso tienes que ayudar a tu familia, a tus parientes y no lo haces. Tienes que ayudar a tu suegro, a tu suegra, no sé, a tu familia, a tu hermano, a tu hijo, a tu sobrina, a tu tía, lo que sea. Y no lo haces, sepa que ese dinero lo vas a desperdiciar seguramente. Y esto Dios lo hace que lo vayas a perder. ¿Por qué? Porque ese dinero era dedicado ante los ojos de Dios. Eso era dedicado para resolver problemas de tu familia. Y Dios te lo puso en tu mano para ver tu fe. ¿Acaso vas a invertir ese dinero en lo que Dios te ha ordenado? Que en este caso era tu mamá que estaba enferma. En este caso era tu tío, tu sobrino. Ese dinero no era suyo en realidad. Cuando tú vas a cerrar la mano y no vas a dedicar esa plata a ese hermano que necesita, a ese tío, a ese sobrino, a esa tía, lo que sea, lo guardas en tu mano, eso nunca te hace rico. ¿Por qué? Porque Dios se lo quita la bendición de esa plata. Ojo, muchas veces nosotros, el demonio nos dice esto, ay, guárdalo para ti, es que tú necesitas más, sin saber que ese dinero nunca te hace feliz. Porque Dios se le ha quitado la bendición de ese dinero. ¿Por qué? Porque has obedecido al demonio privando a tu familia. Entonces, el imam Ali alayhi salam dice, con ese dinero que tienes que ayudar a tus padres, no sé, a tus hermanos, no te hace rico. Hay hombres que son tacaños, que ese dinero no paga a su esposa, a su suegro. Lo puede, no lo hace. Ese dinero nunca te lleva a la bendición, a la abundancia. Y si lo pagas, eso no te hace pobre. Ojo. ¿Por qué? Por ejemplo, dice, ay, ese dinero ahorrado lo voy a pagar a mi mamá, me lo hace pobre. No. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, en lugar de eso, Dios te da la abundancia. La bendición no es en guardar plata, es en gastar plata. Ojo. Muchas personas piensan que la abundancia está en ahorro. La abundancia no está en ser tacaño. La abundancia está en generosidad. Quiere decir, cuando tú pagas más, Dios dice, esa mano es de confianza. Le voy a llenar esa mano. Porque es una mano que es generosa. Esa mano va a repartir, va a distribuir todo lo que consigue a mis siervos. Entonces Dios dice, voy a llenar esa mano porque es generosa, como es carácter de Dios. Pero cuando está una mano tacaña, entonces Dios dice, esa mano ya tiene lo que necesita, no más. Incluso cuando la tacañez va a superar todo, entonces le voy a quitar lo que tiene. Esa persona necesita otra prueba dura. Es que Dios es un buen educador, es un buen entrenador. Es Rab significa entrenador. Entrenador, cuando va a ver que fallas, te pone prácticas más duras y más amargas. Usted va a ver, la persona que no ha pagado el dinero para su padre, que está enfermo en el hospital, Dios le pone un atropello del coche. Le pone que se pierde su coche. El mismo dinero, $4,000 que tenía que pagar a tu papá o a tu suegra que estaba enferma, y por tu tacañez, por obediencia a Satanás, no lo has hecho, Dios te pone otro problema. Entonces tienes que pagar el mismo $4 en el accidente, en ese atropello del coche, en esa estupidez que cometes en el negocio. Sí, hermano. ¿De dónde salen los problemas? De tacañez. Sí, hermano. Cuando cometes un pecado, Dios lo va a reemplazar de una forma. Cuando voy a ser tacaño, Dios me lo paga con problemas. Así es. Y la gente no sabe cómo es el negocio en más allá. Así es, ese intercambio de la maldición. Seas malo, recibes maldición. Seas bueno, recibes la bendición. Punto. La abundancia está en generosidad, no está en ser tacaño. Entonces, el imam Ali alayhi salam dice, todo lo que vas a pagar a tu familia, Dios lo va a reembolsar
El banco de Dios funciona, hermano. No seas tan incrédulo. El banco de Dios es el mejor banco. Es el ahorro real. El ahorro real es lo que gastas a tu familia, a los parientes, a tu esposa, a lo que son tus cercanos, las personas cercanas. Y la persona que no lo paga a su familia, entonces ha hecho perder a su familia. Y mucha gente que en el futuro le podrían ayudar, lo has perdido. Mucha gente podrían ayudarte. Pero por ser tacaño, la has perdido a toda esa gente. Quien sea benevolente, benigna, amable con sus parientes, entonces va a conseguir el amor de la familia, la protección de la familia, apoyo de la familia, siempre. Bueno, ¿cuáles son los parientes que tenemos que servirlo, los mejores de todo? ¿No? Dice, los parientes son tu familia, sí, pero los parientes que tenemos que servirle más que todo son los parientes del profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam. Quiere decir, los descendientes del profeta, los Sayyid, Ahlul Bayt alaihimus salam. En el Sagrado Corán lo indica claramente en Surat Ash-Shura, aleya 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Dios ordena al mensajero de Dios decir a todo el mundo, no les pido retribución ninguna. El mensajero de Dios no nos pide recompensa, no nos pide retribución en lugar de lo que ha hecho para nosotros. Tanto sacrificio que hizo el profeta del Islam para hacernos llegar el Sagrado Corán, ese gran regalo de Dios. Entonces dicen, no les pido recompensa, solo amar a mi familia, Ahlul Bayt, la familia cercana del profeta del Islam. ¿Cuáles son Ahlul Bayt? En muchas narraciones en las fuentes sunitas dice Ahlul Bayt son Fátima, Hassan, Hussein y Ali. Estos cuatro son Ahlul Bayt. En otras narraciones dice los imames en descendencia de Ali, de Fátima. Entonces son los 14 infalibles, quiere decir 12 imames junto con el profeta del Islam y Fátima son 14. Y lo más cercano a ellos. El mensajero de Dios dice, Allahumma sil man wasalani wa aqta' man qata'ni. Dios, ame, Dios, atiende a quien atiende a mí, quiere decir a familia del profeta del Islam. Dios corta tu bendición, tu abundancia a la persona que corta conmigo. Quiere decir, la persona que descuida a la familia del profeta del Islam. Bueno, entre nuestros familiares también, ojo, cuando un familiar, un pariente corta la relación familiar a ti, tienes que atenderlo igual. Por ejemplo, tienes un tío malvado. Ese tío malvado siempre te insulta, siempre te maltrata. Atender a ese tío tiene dos cosas. Primero, cuando esa persona continúa con su maldad, porque tú has sido benevolente con esa persona malvada Dios le va a cortar la vida. Eso es la sunna de Dios, sunnatullah. Quiere decir, cuando una persona maltrata a su familia y su familia sigue benevolente con esa persona, Dios se le va a cortar primero la abundancia, la bendición y después la vida a esa persona malhechora. Y otra cosa es que Dios, cuando esa persona sea peor, Dios te da más abundancia. Quiere decir, por ejemplo, tú tienes papá generoso, papá amable. Amar a ese papá amable, a esa buena persona, amar a ese papá no es tan difícil. La recompensa es normal. Pero si tiene un papá malhechor, malvado, que te pega, te insulta, es un borracho, es un malvado, es un papá malo. Atender a ese papá malo, ayudarlo cuando está enfermo, llevarlo al hospital, atender a ese papá malo te da más abundancia. ¿Por qué? Porque es muy malo. Y la única motivación tuya era para Dios. Servir a ese papá era solo para Dios. Entonces Dios te da mucha más bendición, mucha más
abundancia porque has servido a esa familia, a ese hermano, a esa tía, a ese tío, a ese suegro malhechor. Cuando ellos son malos y tú sirves igual, vas a ser generoso con ellos, entonces Dios te da mucha bendición, porque es difícil. Y cuando te pregunto por qué lo has hecho, digo solo para Dios. Entonces esa pureza de intención, Dios te lo va a recompensar. Bueno, vamos a continuar. En la tradición islámica, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, nos enseñó a amar a todos los descendientes del profeta del Islam. Todos los descendientes. Yo también soy descendiente del profeta del Islam. ¿Por qué no llevo turbante negro? Porque soy descendiente de parte de una abuela. Los que son descendientes directos, como Ayatollah Khamenei, Sayyid Hassan Nasrallah, como el Imam Khomeini, llevan turbante negro, como Ayatollah Sistani. ¿Sí? Los que llevan turbante negro son descendientes de padre, llegan al mensajero de Dios. Yo llevo turbante blanco porque de parte de una abuela llegó al mensajero de Dios. Entonces, amar y servir a los a la familia, a los descendientes del profeta del Islam es bastante recomendable. Y de muchas narraciones lo tenemos, que el mensajero de Dios dice, voy a interceder. En el día del juicio final, el mensajero de Dios va a ser intercesor para 4 grupos. Los que tratan con generosidad con mis descendientes. Los que solucionan problemas y peticiones de mis descendientes. Los que protegen y colaboran en caso de emergencia a mis descendientes. Los que con su corazón y con su lengua aman y expresan el amor hacia mi familia. Por ejemplo, eso que hoy en día nosotros amamos al Ayatollah Khamenei, ese amor va a ser recompensado por el mensajero de Dios, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Según esa narración, ¿sí? Dice, el mensajero de Dios va a ser intercesor de nosotros. El Imam Rida alaihi salam dice, visitar, ver a mi familia, a mis hijos, Dios te va a dar la recompensa de cómo has adorado a Dios. Eso de ser benevolente, amable con los descendientes del Imam Rida alaihi salam. Entonces el compañero del Imam Rida pregunta, ¿acaso los descendientes tuyos que son imames o todos los descendientes? Es una pregunta. Porque de los descendientes del Imam Rida alaihi salam, el Imam al-Jawad, Muhammad ibn Ali, sí es imam. Después, hijo del Imam al-Jawad, Ali ibn Muhammad, Hassan ibn Ali, el Imam al-Hujja alaihi salam, Imam al-Mahdi. Son 4 imames en descendencia del Imam al-Rida alaihi salam. Entonces, solo estas 4 personas o toda la descendencia que viene del Imam Rida alaihi salam, viene del profeta. El Imam Rida te lo responde, dice, amar, visitar a todos los hijos del profeta, todos los descendientes del profeta, es como adorar a Dios, amar a ellos, servir a ellos. Mientras tanto, ellos sean personas puras, escucha ese carácter, mientras tanto estas personas sean personas puras, piadosas. Quiere decir que mientras continúan en la práctica, la misma práctica del profeta del Islam, son personas admiradas, respetadas, amadas. Por ejemplo, como el gran Ayatollah Khamenei. El gran Ayatollah Khamenei Sayyid sigue el camino del profeta del Islam, tiene la misma conducta del profeta del Islam en la palabra, en hecho. Entonces, amamos al Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, entonces Dios nos da recompensa. Pero también hay otros Sayyid, por ejemplo, Sadiq Shirazi. Eso es Sayyid. Eso de la secta Shirazi que siguen las instrucciones de Inglaterra, de la reina de Inglaterra. Es una secta sucia que van a hacen autoflagelación, insultan a los compañeros del mensajero de Dios, insultan a los califas, insultan a la señora Aisha. Ellos hacen todo lo posible en servicio de Israel. Son descendientes del profeta del Islam, pero son sucios. Ya que son sucios, no, a ellos no se puede amar. Quiere decir que sea la persona descendiente del profeta del Islam,
como Ayatollah Khamenei, como Sayyid Hassan Nasrallah, como ese hermano martirizado Sayyid Razi Musavi, como Ayatollah Sayyid Ali Sistani, estas personas. Ayatollah Reisi, ellos que siguen la conducta del profeta del Islam en hecho y en palabra, en dicho y hecho. Estas personas, amarlo y servirlo, sí, te da mucha recompensa. Pero si sea un descendiente del profeta, pero es desobediente a Dios, no. Esa persona odiamos, rechazamos y no le queremos nada. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice: quien sea benevolente y haga una cosa buena para mis hijos, y yo mismo voy a responder y darle recompensa. Y molestar a la familia del profeta del Islam también tiene mucha maldición, mucho castigo. El Imam Sadiq alayhi salam dice: hemos encontrado esa narración de nuestros padres, que el mensajero de Dios dice: cuando en el día del juicio final voy a estar en un lugar que se llama el lugar del admirado, yo voy a interceder por todos los pecadores de mi comunidad, y Dios me va a aceptar esa intercesión, pero no voy a, y juro por Dios, que nunca voy a interceder para quienes han molestado a mis hijos. Entonces, los que han matado al Imam Hussein alayhi salam en Karbala, y nunca recibirán la intercesión del profeta del Islam. Los que han molestado a Fátima az-Zahra, los que quemaron la puerta de la casa de Fátima az-Zahra, nunca recibirán la intercesión del profeta del Islam. Muy bien, hemos terminado ese capítulo. Inshallah, hasta mañana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. Querido hermano, a compartir esa charla.